Y luego Cristo, él tiene ese carácter del venado azul porque cuando él hace su ministerio la gente no lo entiende, no le atinan a Cristo, no le pueden atinar. Él está con los borrachos y con las prostitutas y lo critican. O sea, él es como un venado escurridizo. No pueden entender que hasta mismo Juan el Bautista, ¿eres tú o no eres tú? O sea, no lo pueden atinar. claro. No es sino hasta que el venado azul decide por sí mismo. O sea, ya la gente está cansada. De hecho, cuando él muere en la cruz, es como que ya la gente no sabe ya para dónde mirar. Absolutamente incapturable Cristo, porque pues en un sentido lo capturaron porque murió en la cruz, pero para sus seguidores, ahí sí definitivamente no lo pueden entender y no lo Bueno, pueden seguir. la mayoría se cansó y se fue. Ujú. O sea, la Es mayoría cierto. abandonó a Cristo en la cruz. No se quedó. O sea, ya no llegaron hasta el último, hasta la última instancia de lo que significa seguir hasta el final. Hola a todos, aquí me encuentro con mi amigo Ignacio Rodríguez y nos hemos decidido juntar en esta mañana para hablar acerca del venado azul. Un mito que para muchos es desconocido, pero que para todo un pueblo era, era el mismísimo corazón, la mismísima identidad de todo un pueblo en una zona de lo que hoy es México. Así que, Ignacio, gracias por estar aquí. Veremos un poco de este venado azul y cómo tiene increíbles parecidos con la historia de Cristo. Am, pero bueno, para no adelantarme, Ignacio, gracias por estar aquí. Bienvenido. Sí, mucho gusto. Hemos hablado muchas veces de estos temas. Hace tiempo que no sabíamos cómo encajarlo, porque me encanta mucho las tradiciones indoamericanas. Todo el linaje que tenemos acá en Latinoamérica, simbólicamente y estructuralmente es muy, muy profundo y con una riqueza que hoy en día la tendemos a no explorar como una especie de puritanismo que tenemos, ¿no? De pensamiento. Sí. Y nos cuesta abrirnos y decir, bueno, contemplemos, como lo hicieron los primeros misioneros, que llegaban acá y decían, bueno, hay que contemplar acá y hay que conocer primero. Completamente, sí. Y esperamos que esta sea apenas la primera de una serie de charlas donde podamos explorar los mitos y los símbolos de otros pueblos aquí en lo que hoy se conoce como América, ¿cierto? Pues tanto del norte como Centroamérica y Suramérica, había toda una red realmente de identidades. Era una red de identidades que había aquí, extremadamente desarrolladas, sin por ello caer en una especie de que eran pues perfectas, ¿no? De que eran mejores que lo que había en Europa, ¿no? O sea, es la humanidad que siempre ha sido y que siempre será. Ajá. Ah, y en medio de la humanidad, pues siempre han habido pues símbolos, mitos, narrativas que le dan sentido a todo un pueblo, sistemas compartidos de significado y la idea es empezar a analizar, eh, apreciar, contemplar, me gusta mucho la palabra contemplar, las similitudes entre esos símbolos y narrativas religiosas y la historia de Cristo, que para nosotros es no algo radicalmente diferente, sino el máximo cumplimiento de todos esos anhelos identitarios, de todos, de la imaginación humana en general. Ajá. Entonces, bueno, empecemos, Ignacio, ya de lleno a hablar un poco por qué a tantos cristianos les cuesta hacer esta clase de contemplación, por qué es tan difícil para algunos cristianos abrirse a ver pues, qué tiene que ver Cristo con el venado azul o qué tiene que ver el diluvio de Génesis con el diluvio de otras poblaciones o en qué se parece el entendimiento hebreo del cielo y de la tierra con el cielo y la tierra en los aztecas o en los incas. ¿Por qué es tan difícil hacer eso? Bueno, es un problema en el tiempo bastante moderno, o sea, bastante más de esta época, que no se daba antiguamente, o sea, no se dio, por más que haya muchas películas que lo traten de mostrar así, no se dio esta dinámica de que los misioneros llegaron acá y era como que era una constante de hoy no sabemos qué pasa y ellos son todos puros demonios y todo. Siempre hubo una postura del misionero justamente de querer entrar
O sea, permiso, quiero entrar, necesito aprender su idioma, necesito aprender su cultura, no puedo hablarles de Cristo si no tengo el bagaje de ustedes, porque yo, claro, como europeo vengo con un bagaje griego, latino, no sé, pero yo no sé cuál es el Ujú, bagaje de ustedes, entonces permítanme entrar, conocer, y de ahí conversamos, ¿cierto? ujú, Entonces, la dinámica siempre fue eso. Los misioneros eran gente muy, muy preparada, por el contrario de lo que se planteaba, ¿cierto? La leyenda negra que se nos habla de que mandaron acá puros delincuentes y gente ignorante. ujú. Es bastante loco que hayan invertido tanto dinero en eso, ¿cierto? Para enviar gente de la peor, de la peor calidad. Por el Claro. contrario, los misioneros eran la gente que estudiaba mucho, por eso llegaban acá y muchos pudieron traducir los textos que tenemos nosotros del quechua, del mapudungún, de todos los idiomas que hay acá, justamente pasaron al español y se usaron de la lengua del lenguaje latino, porque había gente que podía hacer traducciones sin tener ningún programa de inteligencia artificial ni nada de eso, ¿cierto? Entonces era gente Exactamente. bastante abierta y bastante inteligente. ¿Qué pasa en el tiempo moderno? Es que hay una idea que la nombré pequeñito ahí antes de comenzar ahora, es que hay un puritanismo. Hay un puritanismo que yo creo que nace de un miedo, de un miedo a perder como la exclusividad, ¿cierto? Como está esta Ujú, noción de que el pueblo judío tiene una cosa exclusiva, porque es en el pueblo judío en donde se nos dio a Cristo, y Cristo tiene una noción, es exclusivo, tiene una cualidad exclusiva que es distinta de todo el resto, ¿cierto? Es el único hombre ujú, Dios, es el único hombre, el único mediador, ¿cierto? Que es hombre y Dios, no hay más hombre Dios. ¿Cierto? Porque ujú. los dioses de antaño son para nosotros potestades, ¿cierto? Potestades espirituales, nosotros por eso no hablamos de dioses, no porque no podamos usar ese término no tiene nada de malo, el Antiguo Testamento lo Sí. usa sin De ningún hecho, problema. sí, sí. Si nos ponemos rigurosos, si nos fijamos en el lenguaje del Antiguo Testamento, Elohim, para incluso los ángeles caídos. Entonces, pues Ajá, técnicamente hablando, dioses lo podemos usar etimológicamente para las potestades. claro, lo que ocurre en la venida de Cristo es que uno empieza a hacer distinciones, gracias a San Pablo y gracias a Ujú, los padres de la iglesia, se empiezan a hacer distinciones, entonces se hace esta distinción radical, yo no diría separación, que es lo distinto que ya tiene el puritanismo, se hace una distinción radical para hablar de Dios, ¿cierto? Con D mayúscula, y dioses o potestades o espíritus o lo que sea, para hablar de todo lo de abajo. Entonces, lo que ujú, antiguamente se conocía como este es un hombre Dios, ¿cierto? Es un semidios, es o es este animal, es un animal que es animal Dios. Entonces, ujú. esta noción que se tenía en todas las culturas antiguas no es una noción alejada de lo que tenía el judaísmo, pero de nuevo, hay un puritanismo en donde al querer hacer la distinción y decir, sí, pero Cristo es el único hombre Dios, y vino de un linaje particular y todo eso, uno tiende a cortar, a separar, Ujú, ¿cierto? A seccionar. La, la palabra secta, cuando uno viene justamente de una palabra etimológicamente muy antigua, que es sec, que quiere decir cortar, cismar, separar. Pero ujú. distinguir es diferente. Por ejemplo, acá el agua está distinguida del aire, ¿cierto? Y hay una línea, nosotros podemos ver una línea, pero no hay un Claro. corte, no está separado. De hecho, hay aire en el agua y hay agua en el aire. Entonces no hay un corte así en donde, Súper radical, sí. claro, claro. Y eso, yo creo que eso es lo que no permite, insisto, es por un miedo. Si digo que existe un hombre Dios, no sé, sea Pachacútec, Viracocha, o sea, ¿cómo se llama esto? Eh, Quetzalcoatl, Ujú. entonces quiere decir que Dios, que Jesucristo no es el único. No, para nada.
para nada. Yo puedo hablar de Quetzalcóatl, puedo hablar de Pachacute, de quien sea, y entender que la noción que se tiene de ellos es una noción análoga a la que se tiene de Cristo, y los términos que se usan son términos más simples, ¿cierto? Decir Exactamente. dioses es más simple Sí. que decir En mi charla con... tronos, Ujú, serafines, virtudes, ángeles, arcángeles. ujú. Son todos como piezas del cielo, ¿no? Como principios celestiales que le dan forma al mundo, a nuestra, Ajá, a nuestra visión del mundo. Em, sí, en la charla con Jorge Benito yo pues hacía referencia a Joseph Campbell y su famoso libro El héroe de las mil caras, y como ajá. muchos cristianos no quieren ni tocar ese libro porque les da miedo que Cristo se vuelva algo arbitrario, porque si Cristo es uno de los héroes, que son como mil héroes con la misma trama cósmica, el mismo viaje redentor, entonces se vuelve arbitrario, ¿no? Esa es como que la presuposición. Pero Exacto. es todo lo contrario, que ya quiere decir que la fe cristiana no está desconectada de los anhelos, de la imaginación de la humanidad, sino que llega como, claro, o sea, hay una distinción radical porque Cristo, de hecho, la palabra que usaban mucho los padres de la iglesia no es monoteísmo, sino monarca. O sea, ellos usan la noción de monarca, de monos, uno, arge, principio. Principio, claro. Entonces, si hay un solo principio, pero es el principio de los principios, o sea, Cristo es el primer principio de un montón de principios, de un montón de dioses, de principados, potestades. Él es la sabiduría de la sabiduría, el Dios de dioses, Él es el Rey de reyes, o sea, Claro, siempre está esta noción. lo que yo diría Ujú. es que justamente el hecho de que haya héroes es gracias a Cristo. O sea, Exactamente, las personas participan en el heroísmo de Cristo de Cristo. y en tanto eso son héroes. O sea, yo puedo analizar al rey David, por ejemplo, y decir, wow, fue bien, bien heroico y bien análogo a lo que hizo Cristo. Pero yo tengo la referencia de lo que es ser un héroe máximo en Jesucristo. Exacto, Pero de ahí todo el resto participa. Pero ahí de nuevo se mete esta noción puritana de la historia, una manera historicista, ¿cierto? De línea temporal, de noción de línea temporal, de decir, ¿cómo? Si el rey David vino antes, ¿cómo el rey David va a estar participando en el heroísmo de Cristo que vino después? exacto. ¿Te fijas? No Sí, iba a está, decir eso. se pierde la verticalidad ontológica de entender que Cristo da lo mismo en qué momento en el tiempo apareció. O sea, no da lo mismo realmente técnicamente, pero eh, puede aparecer antes, después, temporalmente, pero ontológicamente él está arriba, está en el principio. Claro, es Entonces, que decir que Cristo es el primer principio que está ahí arriba tiene una función causal y es lo que muchas veces no entendemos, que si Cristo es el monarca, el primer principio, pues quiere decir que Él es el fundamento de todo el heroísmo, el fundamento de la sabiduría, el fundamento de todo. Él causa y pues es algo radical porque entonces lo que estamos diciendo es que de manera secreta y misteriosa, Cristo es en última instancia el anhelo de todos los mitos. Cristo es exacto. el anhelo de todos los salvadores y de todos los dioses y de todos los semidioses. Cristo es como que el cumplimiento de ese anhelo que todas las culturas intentaban eh, pues atinarle o capturar. O sea, Entonces, fíjate que justamente, por ejemplo, cuando el cristianismo llega a China, una cosa que le puede sonar chocante a un montón de gente es que a Cristo se le habla como el Buda, se le dice que es Buda, y al Logos se dice que es el Tao. el Tao. Entonces, tú dices, pero a ver, el taoísmo no es cristiano. Y tú dices, ya, pero el logos de la noción griega del logos no es la misma noción del logos que tiene el cristianismo, pero el cristianismo se usa del término sin ningún problema. Entonces, Ujú. el Buda no es el mismo Siddhartha Gautama que Jesucristo, ¿cierto? Que Jesús de Claro, Nazaret. sí, como no se entiende que el lenguaje que usamos es un signo que apunta a realidades trascendentales, entonces creemos que está en el lenguaje, que si usas tal palabra ya estás encerrándote en tal concepto, ¿no? Pero es que es solamente un signo que apunta a. O
sea, cuando el evangelista Juan dice que Cristo es el Logos, y él tiene la audacia, con todo su conocimiento griego, la audacia de llamar a Cristo el Logos, Ajá, él no está pensando que la palabra Logos es la cosa en sí. Él usa Logos como un signo para ajá, apuntar y para alterar el entendimiento popular de Logos. Y decir, no, 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 no es lo que ustedes pensaban exactamente. De hecho, el Logos es Cristo. claro, claro, claro. Sí. Sí, bueno, eso de ahí ya entraríamos, eso arena para otro costal, porque entraríamos en el problema del nominalismo, ¿cierto? El Ujú. creer que la palabra en sí es la cosa, y ahí uno Sí, se pierde, y ahí viene toda esta noción de que las palabras construyen realidades y toda esta idea claro. que hay, que bueno, Sí, donde se particulariza de manera radical la claro, realidad, yo se puedo vuelve decir, demasiado particular. Buda significa que está iluminado, y Cristo yo creo que todos sabemos que está iluminado, ¿cierto? Por la luz Claro. de Dios mismo, que es Él. Luego significa básicamente inteligibilidad o el principio de inteligibilidad y propósito y causa. Claro, Cristo es el principio que hace el mundo inteligible, que le da propósito y que es la causa primera y final. claro, claro, claro. Sí. Bueno, pero Y- ya, y se creo que ya se entendió la idea de algunas razones por las cuales a muchos les cuesta hacer estas contemplaciones, pero Ajá. nosotros lo queremos hacer. Así que ya pasemos, Ignacio, por favor, A ver, a el mito del venado azul, por favor, deleítanos con esa historia. bueno, mira, te cuento. Cuenta la historia acá del pueblo, nosotros lo conocemos como Huichol, pero se entiende como los Huijáricas o Huirráricas, ¿cierto? Que es un pueblo que está en México. Eh, Sucedía que azotaba el hambre en el pueblo. Había mucha hambre de todo tipo, ¿cierto? Hambre física y hambre espiritual. Y los abuelos, los ancianos, que siempre fueron considerados eh, muy, muy importantes en las tribus, porque eran los que iban dirigiendo, ellos tenían el pasado al frente, tenían la experiencia para poder ir mirando hacia adelante. Entonces, ellos envían a 4 jóvenes a cazar. Estos 4 jóvenes son los 4 elementos, ¿cierto? El fuego, el agua, la tierra, el aire. Los envía a cazar para buscar alimento para su pueblo. Entonces, un día, al llegar el alba, salen ellos con sus flechas, con sus arcos, eh, y bueno, cazando, yendo, cazando, buscando, 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 en verdad no cazando, simplemente buscando. Pasaban los días y no pasaba nada. O sea, buscaban y buscaban y buscaban y no pasaba nada. Em, Hasta que una tarde, desde las flores, había un lugar donde había unas flores y de ahí salta un venado muy robusto, y con la particularidad de que era un venado azul, ¿cierto? Salta este venado que se conoce como el Caullumari, salta y los cazadores lo ven y dicen, aquí está, vamos a cazar este venado. Entonces comienzan a perseguirlo, a perseguirlo, a perseguirlo, a perseguirlo, a perseguirlo, a perseguirlo, y el venado se les arrancaba, se corría, se iba por un lado, por otro, y cuando de repente estaban ya muy, muy agotados, pero obviamente porque venían días ya de hambre y de buscar, eh, pero tenían siempre el amor de su pueblo. O sea, siempre estaba el que, si yo paro de buscar comida, ¿qué va a pasar con mi pueblo? Entonces había un amor más fuerte que los hacía hacer ese sacrificio y querer ir a seguir buscando y corriendo. Y bueno, el venado, siendo misericordioso en un momento, los deja descansar. Esto para y los deja descansar y se desaparece, para que puedan dormir. Ellos duermen, al otro día se despiertan y, y aparece este venado nuevamente frente de ellos para llevarlos. Ellos no sabían, pero lo que estaba haciendo el venado es que lo estaba llevando a Wirikuta, que Wirikuta está en el desierto, ¿cierto? Pero de ahí vamos a hablar un poco de qué es lo que conlleva esto de que el venado los va llevando a Wirikuta, ¿cierto? Y ellos no sabían, entonces iban persiguiendo, empezaron a perseguir al venado nuevamente con sus arcos y sus flechas,
hasta que de pronto el venado se le escapa finalmente. Se le escapa hacia lo lejos y uno de los cazadores toma su flecha, su arco y lanza la flecha. Esta cae y ellos van a ver dónde cayó la flecha, a ver qué pasó y ven a lo lejos la figura de un venado. Ven una figura de un venado en el suelo, pero cuando se acercan se dan cuenta que ya no estaba el venado, sino que habían unos cactus, el jicurí se le llama también, o peyote, ¿cierto? Eh, estaban estos cactus en forma de venado en el piso. Entonces ellos estaban confundidos y bueno, decidieron tomar estos cactus y llevarlo a los ancianos, porque fue lo que cazaron, ¿cierto? Fue lo que lograron cazar, lo que lograron recolectar, y lo llevaron hacia la montaña de su pueblo, y una vez que estuvieron de vuelta, relataron esta misma historia a los abuelos, y les pasaron estas plantas, ¿no? Y los ancianos lo que hicieron fue tomar estas plantas y repartirlas al pueblo, y este alimento tiene la cualidad de que alimentaba, saciaba el hambre física y también saciaba la sed espiritual que había en el pueblo, y ese alimento que trajeron de vuelta los ayudó para poder sostenerse y seguir avanzando en su vida. Entonces, gracias a eso es que hay una veneración especial por el Cauyumari, ¿cierto? En donde se hace una peregrinación todos los años en mayo y se hacen rituales de veneración a este venado, que se le conoce también como el hermano mayor, ¿cierto? En su cosmovisión de la creación. Eh, y bueno, un poco eso es la historia a grandes rasgos de, de cómo este pueblo logró obtener un alimento de vida, un alimento vital que les permitió seguir en su búsqueda. Bueno, súper interesante. Gracias, Ignacio, por comentarnos un poco de la historia. Bueno, hay muchísimas notas, ¿no? Muchísimos ecos. Y la idea es como que apreciarlos, contemplarlos. Y si vamos de manera ordenada, conforme a la historia avanza, me gustaría empezar comentando un poco sobre cómo el punto de partida de la historia es el vacío. Es una especie de necesidad fundamental, que en la historia es el hambre, ¿no? Pero Ajá. hay que entender que en estas historias los elementos que se usan para narrar condensan muchas cosas, son por naturaleza simbólicos, porque un Mucho. símbolo es algo que condensa muchos fenómenos. O sea, si te fijas, la historia es bien corta. Ujú. Uno diría una historia tan corta, ¿cómo puede ser tan fundacional para todo un pueblo? Y justamente porque es una historia que es una semilla en donde tiene mucho, pero mucho condensado, ¿cierto? Bueno, como el peyote es chiquitito, es un cactus así chiquitito, y en eso tiene mucho condensado, eh, Mm, que uno lo puede desintegrar e ir contemplando una vez que se alimenta de esto. O sea, así mismo de este exacto. mito uno se alimenta y salen una cantidad de cosas que están ahí en esta pequeña historia. Así es, entonces el punto de partida es el símbolo del hambre, el hambre como necesidad, como vacío. Lo podemos comparar, por ejemplo, con Génesis capítulo 1 y cómo el punto de partida de Génesis 1 es que la tierra estaba oscura y vacía, o sea, esta idea de que la humanidad existe en una constante necesidad fundamental, que es hambre física, pero es hambre espiritual, y hoy día todas las ciencias quieren como que apartar su tajada y podemos hacer un listado largo. Hambre social, hambre antropológica, hambre psicológica, o sea, pero es hambre, o sea, hambre pues en el sentido amplio, simbólico de necesidad, de que Ajá. hay un vacío en todos los sentidos que te puedas imaginar que pide ser llenado, un problema que pide ser resuelto, un enigma que pide ser iluminado. Ese es el punto de partida, ¿no? Muy interesante. Claro, y bueno, lo otro que es interesante es que los cazadores son cuatro jóvenes que se dice en la historia, se sabe que son los cuatro elementos. O sea,
Uno de los Ujú. que va a cazar es el fuego, otro que va a cazar es el agua, otro que va a cazar es el aire, otro que va a cazar es la tierra. Y los cuatro elementos es justamente, por decirlo así, es como el principio potencial, es como la materia prima, es la creación en tanto está ahí con todas sus posibilidades, pero sin todavía ser algo particular, ¿cierto? Como que está ahí, Exacto. es materia prima, está ahí. La creación al principio, como decías tú, o sea, creó Dios el cielo y la tierra, ¿cierto? Y la tierra era un abismo y era oscuro y había agua, ¿cierto? Porque el espíritu volaba sobre las aguas, entonces hay aguas que son oscuras, caos, nada, hay una indiferenciación, ¿cierto? Todavía no hay algo Ujú, particular, no hay luz, no hay tierra, no hay comida, no hay un árbol, ujú. está en ese estado Exacto. de, como dices tú, de vacío ahí abajo, esperando una respuesta. Exacto. Y no es difícil imaginar cómo los antiguos veían el fuego, el aire, la tierra y el agua como el potencial a partir del cual todo surge. Es la misma noción simbólica que luego un científico hoy día dice el universo está hecho de materia y energía. O sea, esta capacidad que tiene la conciencia humana de apelar a un par de cositas, pero intuimos que a partir de la materia y energía, entre comillas, ¿no? Dentro de la mente científica, se explica todo lo demás. Surge, pues todo lo demás como si la conciencia humana recreara ese mito de que a partir de algo pequeñito, lo demás va surgiendo, ¿no? O sea, como que tenemos esa imagen dentro de la conciencia. Claro, yo diría que los cuatro elementos, no he hecho el ejercicio de hacer la analogía, quizás podíamos en algún momento hacerlo, pero yo diría que el mito de los cuatro elementos se vuelve a repetir. O sea, hay un montón de cosas ahí que están a la base, que yo creo que son análogos a la visión que se tenía de fuego, ¿cierto? La cualidad del fuego, la cualidad del agua, la cualidad del aire, todo eso cualitativamente yo creo que no son distintos al mito científico. Las palabras nomás son Sí, distintas y a la mente sí. moderna lo hace sentir más cómodo que hablar de estos cuatro elementos que suena tan arcaico, ¿no? Exactamente, que suena súper arcaico, pero hay que entender que incluso dentro de la mentalidad científica, decir que el universo está hecho de materia y energía, o sea, me tienes que justificar un montón de cosas que no están en la materia como tal. Me tienes que justificar cómo es posible que puedas sintetizar el universo. ¿Qué es el universo? O sea, ¿dónde está el principio del universo? ¿En qué telescopio encontraste la universalidad? O sea, son nociones que usa la conciencia humana, ¿cierto? Bueno, lo que sí es que algo que es importante simbólicamente, tú me vas a encontrar razón en esto, es que la noción de arco y flecha es una noción muy, muy antigua, Sí. eh, incluso los hebreos, el término pecado, un término tan manoseado y tan mal usado, que hoy en día uno dice Ujú, pecado y no sé, significa cualquier cosa. Pecado viene del hebreo hatá, ¿cierto? Que quiere decir fallar justamente cuando falla un arquero. O sea, ujú. yo tengo un punto al que quiero llegar y tengo una flecha que justamente la flecha tiene un punto donde colapsa y allá tengo un punto Sí. donde llegar y yo tengo que con toda mi voluntad, mi inteligencia, con el viento, con Mi todo, cuerpo. con el Ujú. cuerpo, con todo se tiene que juntar, ¿cierto? Los cuatro elementos se tienen que juntar para poder lanzar esto y que llegue a un punto, ¿cierto? A un centro. A un Ujú. centro. Si yo fallo, peco. Eso es pecar, ¿cierto? Sí, Entonces, claro, los cazadores salen con arcos y flechas. Entonces, los cuatro elementos salen con arco y flecha a buscar ese sí. alimento. Claro, entonces ahí podemos como que hablar de tantas cosas. Eso se aplica tanto para, por ejemplo, un filósofo que se sienta a reflexionar, que su mente empieza a divagar, ya es como esta potencialidad buscando el centro de la cosa, ¿no? Pues ya toda la filosofía se puede resumir a un arquero intentando con todo su ser atinarle al centro, pero dentro de la sede del mundo de los pensamientos. Ajá. O sea, así es con todo. O cuando yo me meto en un equipo de fútbol, toda mi actividad dentro de ese equipo se va a reducir a mi persona intentando usar todo mi ser para atinarle al centro y es convertirme en el mejor jugador que yo puedo llegar a ser. O sea, y yo sé que si, por ejemplo, yo estoy dentro del equipo de fútbol y hay una regla de vida y yo me como 5 hamburguesas en un día, ya, o sea,
el real blanco, pero no porque es moralmente malo comer hamburguesas, sino porque hice una cosa que no se alinea al centro, que es jugar fútbol y llegar a ser un buen jugador. Entonces, es como una visión mucho más amplia de qué es el pecado. eh, Incluye la noción de centro y periferia, incluye la noción de, de la persona como potencialidad que intenta llegar a algo y que ese algo es lo que le da sentido a la persona. Y así, o sea, es una noción mucho más amplia. Bueno, y lo que nos ayuda un poco la visión simbólica, ¿cierto? El poder contemplar la realidad desde esta estructura simbólica, nos ayuda a entender, como dijiste tú, hablaste del fútbol, y uno se puede ir, y uno puede decir, ya, el fútbol, esta noción toda y como de que se tiene europea, de estas cosas, y tú dices, ok, pero acá los mayas tenían este juego en donde le pegaban a una bola con la Ujú. cadera para que cayera, entrara en un hoyo, en un círculo y entrara en el centro. En el centro. Y claro, y entonces tú dices, ¿por qué le pegaban con la cadera? Y si entiendes simbolismo y de estructura simbólica, te vas a dar cuenta qué significa la cadera, qué significa estar en un centro, ¿cierto? Está toda esta noción. Los juegos finalmente son una manera de filosofar, ¿no? De hacer este ejercicio que dices tú, de estar con este arco y la flecha que lanza, ¿cierto? Para En ver todas las direcciones, sí. en todas las direcciones. Bueno, eh, el venado, o sea, al principio cuando salen a buscar pasan días, se dice, que pasan días sin encontrar nada. O sea, Ujú. es esta, la frustración de la tierra esperando cielo, esperando semillas y que no venga nadie, no venga nada. O sea, no cae nada del cielo, no llega una semilla, nadie la riega, nadie, nada. No hay una Ujú. No hay palabra, nada. no hay aliento, no hay nada, literalmente es Sí. esta espera, un poco que lo vemos a mí me encanta mucho el Cantar de los Cantares, de vez en cuando lo pongo así como en audiolibro para dejarme llevar nomás, Ujú. y, y está este esperar, ¿cierto? Este constante que está la esposa ahí esperando y está como no sé cuál es la palabra, el longing, como que está deseando, Anhelando. anhelando eso. Está este anhelo que genera este vacío, porque al principio había vacío nomás, o sea, tengo hambre, pero después Sí. como, tengo hambre y estoy Tengo frustrado hambre. y Sí. sigo queriendo ir, o sea, sigo porque tengo un amor profundo por mi gente, por los que tienen hambre y por yo también que tengo hambre, de ir, seguir. Entonces está este anhelo, esto que nos hace movernos, ¿cierto? Ujú. Esta cualidad que nos hace actuar, que nos hace cambiar, que, que, que lo vemos en todo el Génesis, ¿cierto? Y en toda la historia bíblica, que Dios justamente trae movimiento al asunto, trae cambio. Ujú. La serpiente es Sí. cambio, la palabra cambia, genera movimiento. Entonces está esta búsqueda por cambio, pero sin respuesta. Ujú. Sin respuesta, claro, porque todo el Génesis es una historia, o sea, muy dolorosa, pues cada vez que Dios escoge a alguien, ¿no? Pues Abraham, luego Isaac, Jacob y Esaú, siempre o sea, la embarran, como que están errándole al blanco Ajá. y todas las historias son un montón de flechas que van en todas las direcciones, pero no le atinan, o sea, no le Ajá. atinan. Hasta que por fin llegamos al final de Génesis, donde ya se nos dice que Dios es el que cambió el mal en bien. Ya como que Dios es capaz, incluso a partir del árbol del conocimiento del bien y del mal, transmutarlo en el árbol de la vida. Pero ya eso es algo muy central y profundo de Génesis y de toda la Biblia. Bueno, lo que sí es que el venado sale desde unas flores, ¿cierto? Y ahí las flores Ujú. tienen todo su asunto aparte. Sería muy lindo de repente hacer un estudio simbólico de las flores que De las flores. tiene algo distinto del árbol y tiene algo distinto del fruto, porque Ujú. tienen algo de deleite en sí mismas. Hay como un deleitarse en mirarlas, deleitarse en olerlas, deleitarse como que alimentan de otra manera, ¿cierto? Que nos lleva a la Ujú. noción de cielo.
nos lleva a la noción de cielo. Los que se alimentan de las flores son las abejas, son los colibríes, ¿cierto? Todo lo que vuela, todo lo que está arriba. Entonces, desde ahí aparece este venado, ¿cierto? Y el venado tiene la cualidad de que es azul, lo cual en la naturaleza es muy raro el azul, pero no, donde no es raro es en el cielo, ¿cierto? En el cielo se ve que todo el Ujú, cielo es azul. Entonces, ya mm, vamos teniendo estas visiones de que el venado sale de una flor, de las flores, ¿cierto? Entonces hay un salto como ontológico, ya es tanto el desgaste material, la materia, la tierra, que está ahí abajo ya está, colapsó, llegó a su límite, ¿cierto? Llegó al límite que ya no puede más, ya no soporta más, y cuando ya no soporta más, que, ¡pum!, se pasa a otro estado. Uno entra de lleno en el mundo de lo inteligible, ya uno piensa ya eh, eh, a otro nivel. Muchas de las prácticas espirituales que hay en distintos lados tienen que ver con esto de llevar el cuerpo al límite. Todas las ceremonias y ujú. rituales de iniciación que hay en todas las distintas culturas es, ya sea por medio de respiración, ya sea hay unos lugares donde les ponen como unos brazos encima, un cubrebrazo que tiene adentro unas hormigas que pican y duelen más que la mordida de una avispa, y los llenan, o sea, llevan al límite, ¿cierto? Cuando la materia ya Ujú. llega al límite, necesita hacer un salto ontológico, necesita hacer como un salto Claro. hacia su gestalt, hacia lo que lo une. Ajá. Y eso que dices tiene mucha relación con lo que estaba intuyendo acerca de eso de las flores. Las flores las podemos también entender como ornamentación, como la belleza exterior, por ejemplo, de un templo. O sea, yo lo veo como el velo hermoso de un templo, porque la ornamentación está alrededor del centro, pero es un centro que está escondido, es un centro que está oculto a la visión de cualquiera, ¿no? Entonces lo que ves es un velo hermoso en un templo o paredes justamente llenas de flores y de árboles y de frutos. Y o sea, de ese templo lo único que puede salir es Dios, es ese salto Ajá, ontológico de que el templo como que te intenta seducir de alguna forma a que tu mente vaya más allá, como que qué hay allá adentro, cuál es la fuente de esta belleza, que pues así como tú decías, me alimenta de manera diferente porque un fruto yo me lo como, o sea, me alimenta, claro, pero la belleza yo no me la puedo comer, está allí, existe por sí y para sí, claro, pero me alimenta como que me intenta apuntar a algo más allá y no me la puedo simplemente comer. Entonces, que el venado azul salga de las flores, yo lo veo muy parecido a cuando estás en un templo y se abren las puertas para que podamos comulgar con Dios. ajá. Sí, tal cual, o sea, y claro, la flor tiene la particularidad de que normalmente, ordinariamente, no se come, ¿cierto? Sino Mm, que la manera de nutrirse de una flor es más espiritual, es más intelectual, es más del aire, sí, está más elevado, ¿cierto? Entonces, claro, se aparece este venado y uno dice, pero ¿por qué un venado? ¿Por qué no se aparece, no sé, un toro, un puerco? No una tengo idea, vaca, una una rana, no gallina. sé. Claro, Sí. una gallina. Y, y el venado tiene una particularidad de el cómo es, ¿cierto? Cómo es, o sea, esto de que tiene cuernos que parecen árboles, ¿cierto? Ujú, Que es como que tiene la corona de espinas encima, ¿cierto? Tiene sí. estos puntos que apuntan a varios lados, como una especie de antena, ¿no? Mm, Y ya es mejor que el arco y la flecha, en el sentido de que tiene una capacidad de conectar con muchas cosas al mismo tiempo y que colapsan las dos en sí. uno, Ujú, ¿fija? Y por otro lado, que el venado es escurridizo. Cuando ir a salir a cazar un venado, escuchan rápidamente lo que pasa, se mueven rápido, son agraciados, saltan tienen esto, sí. son como el humo, como que se escabulle así. Uno ve una Sí, forma en el pues humo son y uno la va como, a tomar y, ajá. y se va. Sí, como un aspecto místico, un aspecto misterioso. Es como, o sea, es inevitable pues conectarlo con la noción en la Biblia del Espíritu Santo, como este viento. De hecho,
Cristo dice de manera directa, no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Ajá, Es esta cosa es escurridiza que anima todo lo demás, que le da claro, ánima, le da vida y movimiento a todo lo demás. claro. Bueno, interesante, interesante por dónde te fuiste, porque justamente, claro, eh, el venado, como a la hora de mostrarse como alimento, ¿cierto? Se muestra y dice, yo soy alimento, o sea, vengan a cazarme, pero es un venado que no es café, no es un venado de la tierra, es un venado azul, es un venado del cielo, y les dice, vengan, y justamente estos se animan. Entonces el Ujú, venado los anima, les da vida para ir, porque a pesar de que llevaban días sin comer, días corriendo, días, igual siguen siendo animados. Entonces, ahora ya esta materia que estaba así en hambre, en vacío, sentados ahí los abuelos, ¿qué hacemos? con hambre, sí. Con hambre, ¿y qué hacemos? A ya este primer movimiento y después ya un movimiento, tenemos los cantos, muchos de los cantos que se usan en las ceremonias rituales de medicinales de peyote, tenemos Ujú. esto de como ir galopando. O sea, los sonidos de la sonaja que se usa. Esta no es una sonaja peyotera, pero es una sonaja del Amazonas. Pero está esta Ujú. noción de estar como estar Animando, como sí. taca, tac, taca, tac, taca, tac, taca, tac, que voy Sí. así como ya me animé. Ya los colores de las flores, o lo que le da color a las flores, ahora me está dando colores a mí, me está dando vida a mí, ¿cierto? Ujú. Y voy persiguiendo. Y dime. No, o sea, me parece muy interesante porque las personas que nos vean, es importante destacar que las historias pueden ser muy diferentes, pero apuntan a un simbolismo similar, o sea, porque la manera como los hebreos lo expresan es como un viento que desciende y que mueve todo, ¿no? En el Ajá, caso de este pueblo, que es un pueblo cazador, ajá, me imagino que con un fuerte componente nómada, ajá, o por lo menos en su historia, o sea, está con elementos muy diferentes. O sea, es un venado, están cazando, pero la noción de algo azul, algo celestial, algo escurridizo que anima la tierra, que anima los elementos, que anima la humanidad, es la misma noción, pero, o sea, pueden ser historias muy diferentes en sus particularidades, pero fíjate que el mensaje es muy similar. claro. Claro, bueno, y quería ocupar esta parte antes de saltarnos, porque después viene ya lo duro, lo bueno, lo rico ahí de la carne. Es Sí. que hay un canto que en una parte dice el venado, está así, es así. Dice, arrebú y arregüe, arrebú y arregüe. Y dice, al lado de un río está bebiendo su agua ya, por un lado fuego, por un lado tierra, arriba viento, viento, viento viene y va. Entonces fíjate, dice, Ujú, al lado de un río está bebiendo su agua ya, abajo, ¿cierto? Bebiendo su agua ya, por un lado el fuego, por un lado la tierra, y acá hay un juego de palabras que te había comentado el otro día que también se puede decir a su lado tierra, a su lado fuego, ¿cierto? A su ujú. lado como azul, A su lado. a su lado, se hace un juego de palabras ahí. Y arriba, viento, que es lo que estaba hablando recién de los hebreos que tienen esta noción del viento, y dice, viento, viento viene y va, ¿cierto? Ujú. Está Sí. como esta noción que está en Eclesiastés, cuando habla esto de que generación va, generación viene, ¿cierto? Más la tierra siempre Ujú. permanece, hay un movimiento Hay un movimiento constante. hay una constante de cambios y cosas que está haciendo esto. Claro, y en la canción luego se habla se habla del venado del corazón sagrado. Se habla el venado del corazón sagrado. Ujú. Y pasa que, bueno, aquí atrás tengo el Sagrado Corazón de Jesús, ¿cierto? Pasa que Sí. después en la historia justamente el venado hace su primer gesto de misericordia. Misericordia, cordia, viene de cordis, de corazón.
O sea, hay un descenso del corazón, hay un acercamiento del corazón, ¿cierto? Que se acerca hacia la miseria del otro, se acerca a la tierra del otro, a la bajeza del otro. Se acerca y les permite descansar, le dice, ya, estamos, está bien, ujú. hicieron mucho esfuerzo, se sacrificaron ustedes, están imitando bien al cielo, ¿cierto? Están imitando bien el principio fundamental del cielo, así que descansen. O sea, yo entiendo que Exacto. la tierra se cansa, yo entiendo que el fuego se agota, ¿cierto? El agua termina un ciclo del hielo, pasa al agua, del agua se evapora, Ujú. se evapora. Cada etapa se cansa y tiene que seguir Hay que darle descanso, por ejemplo, a la tierra para que recuperen nutrientes. O sea, fíjate cómo esta historia le indica al pueblo cómo tratar el mundo, algo Claro, así. O claro, sea, todo está condensado ahí, la agricultura, cómo tratar a tus semejantes, cómo tratar la creación, cómo tratar los elementos, o sea, todo está allí. claro. Entonces les permite descansar y luego al otro día, cuando ya se reaniman las cosas, se reaniman las fuerzas, se logró, la tierra se logra recolectar de nuevo, ¿cierto? Logra hacerse uno, los cuatro elementos logran ser uno nuevamente, luego de esa dispersión fuerte que hubo. eh, el venado los vuelve a hacer correr y esta vez ya los va dirigiendo hacia un lugar que se llama Wirikuta, ¿no? Eh, Ujú. este término no se sabe bien su significado, pero algunos de los expertos, algunos dicen que quiere decir mundo de arriba del este. Mm. Y por otro lado está la noción de que Wirikuta viene de la palabra Wirima, que significa tocar o untar o ungir, ¿cierto? Como el Claro. ungir que teníamos de los profetas, de todo este tocar del cielo y la tierra, que se simboliza con el aceite. El aceite, claro, es Ujú. algo material, pero que cuando me toca, me llega de arriba la luz y brilla hacia abajo. Entonces, como que hay una conexión del cielo y la tierra en ese momento. Entonces, el venado, este venado azul, que es un venado de arriba, los trata de llevar hacia arriba. Y no hacia cualquier arriba, ¿cierto? Porque simbólicamente sabemos que no es lo mismo el este que el oeste, que el norte, que el Que el sur, que no, oeste. no son Ujú. lo mismo. O sea, Cristo cuando vuelve del este, ¿cierto? Vuelve desde Oriente. Porque de allá De sale el donde sol, sale el sol. Sí. claro. De allá sale la vida, de allá empieza el asunto. Entonces, Ujú. es muy interesante que el venado los va subiendo, como que los va subiendo ontológicamente, los va subiendo en Wirikuta, que es un desierto, pero es como si los mete al desierto, como el éxodo, los lleva al éxodo, pero de ahí los empieza a encaminar hacia la tierra prometida, ¿cierto? Los empieza a llevar hacia el cielo, hacia la Nueva Ujú. Jerusalén, haciendo analogías, obviamente, no es exactamente Sí, lo mismo. sí. Eh, Entonces viene este movimiento. Y cuando ya llegan al punto máximo, ya se dan cuenta que ya el venado se les arranca. O sea, No puede no, más, no, sí. no hay nada más que hacer. O sea, la vida se te va y la cosa se te arranca y se te va de las manos y no logras palparla en su Di- profundidad y Diría nada. Heidegger, el ser es completamente escurridizo, no podemos capturar el ser, diría Heidegger, en un Claro, sentido muy filosófico, pero intuyendo esta idea de que la base de todo es inagotable o no se puede capturar. claro, claro. No, por eso lo de arriba, lo del cielo, tiene que revelarse hacia abajo. No puede uno alcanzarlo solo. O sea, la razón tiene un límite. Llega un punto en que yo logro inteligir, contemplar, razonar, visualizar, todo eso y tengo un límite. Humanamente tengo un límite. Necesito algo de arriba que se abra y que me dé confianza, que me dé esperanza, que me dé caridad, todo eso, y se me tiene que infundir esas tres virtudes. Pero justamente es lo que hace este venado, porque el venado, ¿a qué es lo que apunta? De una manera análoga. El venado luego que se escapa y se arranca, y esto dicen, ya el último, ¡pum! Ya el último, y lanzan la flecha ya.
al horizonte, o sea, ya a donde ya no ven nada, y esta flecha cae y resulta que el venado se sacrificó, este venado del cielo se sacrificó, o sea, finalmente se limitó. Dijo, ok, me van a encontrar materialmente ahora. Mm, Yo soy un venado de otra altura y en esa altura nunca me van a alcanzar porque soy un principio y como principio la materia simplemente es animada por mí, pero no me logra palpar. Pero bueno, nuevamente este gesto misericordioso de bajar, ¿cierto? Del cielo ujú, que baja, de, de- de- de Dios que manda un maná desde arriba, ¿cierto? Manda comida desde arriba y se hace materia. ujú, Y al hacerse materia, se hace este alimento que se ujú. llama peyote. Ahora, eh, es muy importante, porque de aquí, claro, saltan las alarmas de todo cristiano. ¿Qué está diciendo Ignacio que hay que consumir alimentos que son psicodélicos y no sé qué? Y Ajá. bueno, justamente el hombre moderno, el hombre New Age, no, no entiende todo este mito. Por ende, cuando se acerca a un alimento sagrado, a un alimento, a un maná, a una especie de maná del cielo, es que no contempla qué significa realmente ese alimento. Entonces, simplemente se deja llevar por los colores que ve, por las cosas que... es como si los cazadores hubiesen ido y se hubiesen quedado pegados mirando las flores, Ujú, ¿cierto? Al hombre New Age le pasa eso. Va y se atrapa ahí con los colores y las flores y... ¡Ay, qué genial! Y lo sensorial y lo sensible. Y nos siguen avanzando, porque ujú. no tienen un impulso como el impulso que tenían los cuatro jóvenes. Los cuatro jóvenes tenían hambre y su pueblo Y tenía pensaban en hambre. su pueblo, sí. Su pueblo se iba a morir. Entonces, hay un impulso de amor profundo, de sacrificio profundo, de amor a la vida. Entonces, en la búsqueda de un New Age que busca la recreación y no sé qué, en todas estas cosas, no entiende qué es lo que busca alguien que busca legítimamente alimentarse eh, espiritualmente y materialmente. Entonces, Ujú, eh, el venado, ¿cuál es el alimento que da realmente? Da dos alimentos. Por un lado, el peyote sacia el hambre física. O sea, yo puedo comer, pasa también con las hojas de coca, pasa con un montón de alimentos que son considerados como plantas maestras o alimentos eh, como súper sustanciales, por decirlo así, como que son, son de arriba y de abajo, son como de lo súper y de lo que está abajo, de lo sub, ¿cierto? Alimentan lo súper y alimentan lo sub, alimentan el cielo y alimentan la tierra. Hay muchos alimentos así en todo el mundo, ¿cierto? Que son lo que se conocen las plantas medicinales o lo que sea. Eh, ¿Cuál es, qué es lo que no logra revelar? Obviamente, porque la revelación nos viene de Cristo y ahí está esa distinción radical que ya el venado no logra hacer exactamente lo mismo, pero nos da un atisbo, nos da una luz. ujú, ¿Qué es lo que realmente hay detrás de ese alimento? Te pregunto a ujú. ti. Bueno, yo te comentaba que me recuerda demasiado la historia del maná en el desierto, pero como incluso en la Biblia la historia del maná no es solamente la historia del maná, o sea, sabemos que nos va a apuntar en última instancia a Dios, a la carne de Dios dándose a sí mismo para que el mundo viva. Ese es como que el cumplimiento definitivo, la máxima manifestación de ese atisbo de este mito del venado azul, pero si hablamos del maná, muchos intérpretes se complican con esta historia porque se preguntan cosas como que cuál era la composición química del maná y se pierden con la descripción. Porque la descripción bíblica te da la idea de justamente un alimento del cielo porque es extremadamente fino Claro, y se da detalles de cómo se veía el maná, no para que un científico le ponga la lupa y complete la descripción técnica, sino que se dan detalles por lo que o sea, por lo que los detalles significan. Eh, entonces, se nos dice que es como un rocío, como una escarcha que desciende, que es tan liviano que descansas en las hojas y se derrite. O sea, entonces la descripción bíblica te da la idea de un alimento que es tan fino que es casi como que fuera inmaterial.
Y lo que tenemos que pensar es, ok, ¿a dónde nos quiere llevar esa descripción? O sea, no es la descripción en sí, sino qué es lo que la descripción quiere evocar en nosotros. Y Claro, la porque mejor pasa, respuesta, ajá, pasa justamente que en esta mentalidad, por eso yo te decía al principio que los problemas que tiene el cristiano para poder adentrarse es un problema de la mentalidad moderna, post-científica, nominalismo. post-revolución Ujú. industrial, post todo esto, y es que justamente eh, al yo querer colapsar el significado de maná, o sea, al querer decir, el maná eran los hongos de la manita muscaria que provocaban efectos alucinógenos y no sé qué. Y tú puedes decir, Sí, el maná son las esporas de los hongos. Entonces, por ahí va. Y tú dices, no hay, no, no están en conflicto los dos. Los hongos y las esporas de los hongos y el micelio o el peyote o un montón de plantas que se dan, participan, participan de la noción del maná. Pero sí, el maná en sí no es eso. claro. De Cuando uno hecho, ajá. colapsa a una de las cosas buscando una respuesta científica, se equivoca siempre. Siempre, claro, porque colapsa lo que en última instancia no puede ser colapsado. Hay que dejar muy en claro que la historia del venado azul, como la historia del maná en el desierto, son historias inagotables en significado. De hecho, la noción de maná como un símbolo se sigue desarrollando en la narrativa bíblica. Y si Cristo es el cumplimiento definitivo del maná, queda patentado que es inagotable en significado, Claro, por definición. Entonces, pero pues hablando del maná, no podemos entender, no podemos siquiera empezar a entender al maná de manera apropiada sin su contexto, por ejemplo. Dirán los exégetas modernos sin el contexto alrededor del maná. Y cuando vemos la manera como Dios entrega el maná y lo utiliza, hay que entenderlo en toda la historia. Y es como que Dios usa el maná para alimentar a su pueblo, pero en un sentido justamente trascendental, porque es como que les empieza a enseñar ya con esta idea de que no guarden para el día siguiente, cada día les voy a dar maná, o sea, es como que el maná es esta dimensión física de una crianza espiritual, donde Dios les dice, confíen en mí, que yo soy quien les provee diariamente, búsquenme todos los días. Y luego tienes a personas que intentan guardar el maná para el día siguiente, pero se pudre, o sea, es muy simbólico. bueno, Ajá. si te fijas, es muy... yo soy súper anti-New Age, pero así Ujú, acérrimo. Entonces voy a apuntar a todas las cosas que pueda para distinguir la idea moderna que se tiene del uso de estas plantas a la idea tradicional que está envuelta en todo ujú, un rito. De hecho, hoy en día la cantidad de gente que son huichol o huijárica que van a la peregrinación son muy pocos porque es muy duro. El ujú, proceso es muy duro, es muy difícil. Hay todo un entorno que ambienta un ritual y una manera de hacer las cosas que encuadra el uso del maná, ¿cierto? Como cuando estaba en el arca, o sea, está encuadrado en un ujú, momento, en un tiempo, hay una cosa muy particular. A diferencia de el hombre moderno que toma estas plantas, las quita de contexto, les saca sus mitos fundacionales y justamente tratan de guardar maná para el otro día. Y tenemos al tipo que ujú. toma su hoja de marihuana y las tiene ahí todos los días, o a este que tiene honguitos en la casa y tiene un montón de honguitos para todos los días, como que trata de Para guardar el todos los maná días. para todos los días, pero esta gente no avanza en el proceso, justamente porque el maná, que no es la cosa, se pudre al otro día. Entonces yo trato de seguir comiendo maná y trato de seguir a ver si pillo más y la cosa se desvanece. Entonces ahí Ujú, vemos que el maná no está en la cosa, no es la cosa lo que es el maná. ujú, El maná, y es la pregunta que te estaba haciendo, ¿qué es lo que estaba apuntando el venado? ¿A ujú. ¿Cuál fue la enseñanza que el venado, en un término de revelación menor, por decirlo así, revela? ¿Qué es lo que el venado revela por medio de lo que hace? Claro. Bueno, para saltar ya a eso, un último comentario del maná. Esta idea, ¿no? Y esto nos va a llevar al centro justamente.
esta idea de que si yo guardo el maná se pudre. Es como esta idea de que yo tengo que tener una especie de apertura a la vida, como que yo tengo que vivir en una constante comunión, de manera de que lo que me alimenta es la realidad, es la vida ya fuera en comunidad, dentro de una tradición, enmarcado en una cosa que, y es un marco que yo no controlo, es un marco del que yo soy parte, ¿no? Entonces es como esta apertura y no querer controlar, no querer yo ser ahí está la idea de que yo soy la fuente de mi propia vida. Eso es acumular el maná. Yo quiero ser la fuente de mi propia vida. Cuando vamos a lo extremadamente opuesto y es como que, ok, no voy a intentar controlar, voy a mantenerme abierto y que sea algo más allá de mí, que sea lo que me alimente. Esa noción nos va a llevar en última instancia a la Eucaristía, a Cristo, a Dios mismo haciéndose hombre, el cielo descendiendo como el venado azul, pero ya de manera definitiva en Cristo, completamente humano, completamente divino. Y luego Cristo, él tiene ese carácter del venado azul porque cuando él hace su ministerio la gente no lo entiende, no le atinan a Cristo, no le pueden atinar. Él está con los borrachos y con las prostitutas y lo critican. O sea, él es como un venado escurridizo. No pueden entender hasta el mismo Juan el Bautista. ¿Eres tú o no eres tú? O sea, no lo pueden atinar. Claro. No es sino hasta que el venado azul decide por sí mismo. O sea, ya la gente está cansada. De hecho, cuando él muere en la cruz, es como que ya la gente no sabe ya para dónde mirar. Absolutamente incapturable Cristo, porque pues en un sentido lo capturaron porque murió en la cruz, pero para sus seguidores, ahí sí definitivamente no lo pueden entender y no lo Bueno, pueden seguir. la mayoría se cansó y se fue. Ujú. O sea, la Es mayoría cierto. abandonó a Cristo en la cruz. No se quedó. O sea, ya no llegaron hasta el último, hasta la última instancia de lo que significa seguir hasta el final. Solo fue su madre, San Juan y Sí, las sí, él mujeres quedó ahí. prácticamente solo. Entonces, ya la tierra está cansada, como que no solamente tienen hambre, sino que tienen hambre y están en completa desesperación. Eh, y bueno, entonces Cristo, luego él se nos dice que él resucita y cuando él se levanta de los muertos como que ya todo se aclara. Dios descendió al mundo de manera voluntaria y su crucifixión es como el venado azul que se da en alimento para que el pueblo viva. Entonces, es como que esta idea, ¿no? Es que está la noción que es muy difícil de comprender, que es la noción de limitarse, el sacrificarse, el acto, sacrificio significa oficio sagrado, un trabajo sacro, ¿cierto? Ujú, Entonces, ¿cuál es el trabajo más sagrado? Cuál es el más elevado? Y Dios, para crear, ¿cierto? Dios es absoluto, es omnipotente, omnipresente, todo lo que te puedas imaginar como que de hecho ni siquiera te lo puedes imaginar porque es a una altura muy alta de cómo abarca absolutamente todo, y es todo, pero da el todo y eh, se limita. Voluntariamente, el absoluto se hace relativo, se hace participable, ¿cierto? Por su creación. Entonces, él hace este acto de limitarse y luego, cuando ya lo hace al nivel máximo, para eso, y así va, es como va creando la luz, va creando ujú, la tierra, los árboles, todo va limitándose. Su palabra dirige y dice luz, ¿cierto? De todas las posibilidades, luz, solo esto. Pero es que podrían ser otras sí, pero solo esto. Y hace un corte, hace un límite, y de ahí se va distinguiendo la luz de las tinieblas, ¿cierto? Y de ahí, ¡pum!, firmamento. Y se separa aguas de arriba, las aguas de abajo. Y se va haciendo esta distinción, no separación, perdón. Se va haciendo esta distinción y esta composición y distinción y composición, pero ujú. todo de manera limitada, porque la creación es limitada, tiene sus límites, tiene su encuadre. Está como en un arca, ¿cierto? Sí. Pero se nos revela el que Dios se limita. ¿Y cuál es su revelación máxima para nosotros que somos humanos? Es que Dios se hace humano y como humano se limita voluntariamente. O sea, está este acto análogo a lo que hace el venado, de que el venado se limita voluntariamente y dice, ok, voy a ser peyote, ¿cierto? No voy a ser Ujú.
podría ser un árbol, podría ser un venado material, podría ser un montón de cosas, pero me voy a hacer alimento, me voy a hacer esta Ujú, planta chiquitita, que es como Cristo que decide hacerse pan, ¿cierto? Y la gente dice, no, pero es que es un símbolo, como que es otra cosa que representa, pero no, 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 Cristo se limita en pan, y ahí se queda hace y pan. Sí. se hace pan, y es 100% Cristo que está ahí, ¿cierto? Pero Él se limita, se Ujú, condensa, por decirlo así, y en el catolicismo tenemos esta noción de la hostia, que es un pan que como que visualmente se nota más la limitación porque es plano, ¿cierto? Es ujú. plano, así como que ocupa muy poco espacio, se deshace rápido en la boca, entonces está como que se apunta a esa idea, pero que finalmente nos apunta al sacrificio, al darse por amor. El pueblo se da por amor a su pueblo, o sea, los cuatro elementos, los cuatro jóvenes, se dan por amor a su pueblo a ir a buscar alimento y Dios, en respuesta a esa búsqueda, se da y se limita y en eso se da ese baile y esa conjunción. Sí, es bien tremendo porque hay un icono que me impacta mucho y es cuando Cristo es bajado de la cruz y lo tiene María en sus brazos. Eh, es como esa autodonación de Dios que Él se da como pan y luego el pan, como en el mito del venado azul, es llevado a los ancianos y luego los ancianos empiezan a repartir el Ajá, pan a su pueblo. Entonces, ya es como que María, de hecho, María es la cima de esta montaña. De hecho, se nos dice que Cristo fue crucificado en, no sé si fue la colina de la calavera. O sea, algo pues muy chocante, ¿no? Porque esta idea de que la manera como el Dios definitivo se da como pan no es como un fruto bonito o fresco, sino que o sea, él se da como pan, pero pues a través de la muerte, el autosacrificio. Eh, entonces María como que recibe este pan y ella es un símbolo de manera muy clara. Y cuando digo símbolo no lo digo como que irreal, o sea, ella es un símbolo en el sentido más real posible del ah, templo. Y a partir del templo lo podemos entender como una montaña y el agua va bajando, ¿no? La cascada. O si queremos mantener la simbología fuerte de los evangelios, sangre que va bajando. Pero es un tipo de sangre que vivifica. bueno, si te fijas, el venado está en el canto ese que te nombraba, ese, al lado de un río está bebiendo su agua ya. Y aquí es donde esta imagen, a mí me gusta mucho contemplarla como esta imagen del todo que tiene Payot, donde abajo están las cabras bebiendo el agua que brota de Cristo. Entonces, Ujú, hay un agua que brota del costado de Cristo, ¿cierto? Y este venado bebe de ese río. Entonces, el venado no es igual que Jesucristo, no es lo mismo, no está a la misma altura, no se puede hacer esta noción de cómo es arriba es abajo, así como de igualar la cosa, no, es imposible. El que está dando esa agua de la que el venado bebe es Cristo, y es el agua que sale de su costado, que es el ujú. agua de la vida, ¿cierto? El Sí, agua viva, sí, agua y sangre. agua y sangre. Y luego, pues, muchas iglesias primitivas, ellos celebraban la Eucaristía con vino y agua, mezclaban vino y agua, para mantener esa simbología de que es un agua que, claro, que te da vida, pero que tiene un precio. Y es un agua que te da vida a través de la muerte. Bueno, Entonces, en el rito latino por lo menos se hace así. El, el- el sacerdote cuando se le llevan las vinajeras que se llama, uno tiene vino y otro tiene agua. Y mm, le echa los dos en la copa, ¿cierto? Y fíjate que los abuelos que fueron los que pudieron interpretar, porque los chicos no entendieron nada, fueron a buscar ahí, persiguieron con su energía de jovial, ¿cierto? Y encontraron algo y lo trajeron de vuelta y contaron la historia, pero no dijeron, ujú. miren, nosotros descubrimos de qué se trata esto, sino que lo pasan a los ancianos. Y los ancianos, fíjate qué es lo que hacen, comparten.
Entonces los Mm, ancianos entendieron qué es lo que hizo el venado. Entonces da lo mismo finalmente si el alimento era peyote o era jamón o era, ¿cómo se llama esto? Maíz. El sí. punto, el punto es que los ancianos entendieron que lo que había que hacer era sacrificarse, darse, donarse, Ujú, y en eso comparten. sí. Así que, y ahí tenemos la Sí, y Eucaristía, pienso la última mucho, cena, todo este gesto, ¿cierto? sí, pienso mucho en esa idea de comparten, o sea, parten con. Ahí está mucho la idea de comunión, ¿no? De que, porque lo que usan estos hongos, lo usan de manera muy individualista, como que para mí, para mi vida privada, no me interesa, pero compartir, partir con, es esta Ajá, idea de que cuando el cielo desciende y se da a sí mismo, se da para la comunidad, o sea, se da para que existamos en comunidad, para que participemos del cielo todos juntos. Entonces, en Cristo esto se manifiesta de la manera máxima, o sea, es Dios dando su mismísimo cuerpo para que lo compartamos y a través de ese compartir seamos todos unos, que seamos uno en ajá. Dios. Es increíble, es increíble. Um, y pues muchos misioneros no llegaban a estos pueblos a decir, quemen todas esas cosas, olvídense de sus libros, vamos a destruirlos, vamos a matarlos. Lo que un misionero decía quizás era, el venado azul bebe de Cristo. Claro, Entonces ahí vamos concluyendo, volviendo a la idea de los padres de la iglesia del monarca, un principio del cual todo lo demás se deriva y que causa y sostiene todo lo demás, incluyendo el venado azul. ajá. Solamente la última cosa para terminar en ese sentido es que cuando los misioneros franciscanos que llegaron acá hablaron con los incas, Ujú. aprendieron del cielo inca, que es el Hanak Pacha o el Hanan Pacha, ¿cierto? Que es el cielo de los incas. Y el primer canto católico, polifónico que se hizo acá en Latinoamérica, se hizo en quechua y se habla de la alegría del cielo, Hanak Pacha Kusikuini. Entonces, Mm, no dicen, los incas dicen Hanak Pacha para decir cielo, nosotros vamos a usar otra palabra, sino que se toman de eso, pero los llevan hacia Cristo, elevan esa palabra a Cristo. sí, Así que como el logos, como el es lo que Tao estamos y todo tratando lo de hacer demás. acá Como toda esta en esta charla, charla, sí. claro. Sí. Hombre, Ignacio, excelente, la verdad. Fue una experiencia muy grata. Aprendí mucho, la pasé muy bien y esperamos que sea de utilidad para los que vean esta conversación. Buenísimo. Feliz, un agrado para mí también. Pues un abrazo y hasta la próxima. Cuídate, Saludos. un abrazo. Chau, chau.